Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Como siempre, gracias por acompañarnos en Los Secretos del Péndulo, este punto de encuentro exclusivo de cada semana para reencontrarnos con el terapeuta y radiestesista Gustavo Quiñones y seguir aprendiendo mucho más acerca de este mundo fascinante de la radiestesia, del uso de péndulos, de varillas en diferentes aplicaciones y áreas de la vida. Quédate si eres un principiante, un estudioso del mundo del péndulo, o si eres un profesional, tal vez habrá información que pueda llegar a sumar. Soy Diego Marten y tengo el enorme placer de acompañar a Gustavo Quiñones, el anfitrión de este programa, cada semana en directo. Desde ahora son todos bienvenidos y pueden comentar, además aquí en la caja, lo que requieran en base al tópico que vamos a desarrollar el día de hoy, que es un tópico muy interesante e intenso. Lo vas a ver a continuación. Para esto vamos a viajar en esta oportunidad a Guatemala. Allí me espera, como en cada semana, Gustavo Quiñones. Gustavo, querido, qué bueno verte una vez más aquí en tu programa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Diego, pues aquí bienvenido. Una vez más empezamos la semana con un nuevo programa sobre los secretos del péndulo y pues hoy, como dices, vamos a entrar con los tacos por delante. Así que, Correcto, porque tenemos este tema donde directamente luego de este live nos excomulgan de cualquier tipo de credo o religión. A ver, usar el péndulo, Gustavo, ¿es contrario a mi religión o iglesia? ¿Es un acto contradictorio? ¿Es un acto del diablo, del demonio? Y tantas cosas que podríamos decir, ¿no? Cuando de repente te indican el no uso del péndulo si estás militando en una religión. A ver, coméntanos. es que partamos de algo, digamos, ¿por qué es que se da mucho este uso eh, no aprobado por la iglesia del péndulo? Recordemos que muchas personas están utilizando el péndulo como una herramienta de adivinación. Y Claro. recordemos que pues en la Biblia te dice que no tienes que buscar cosas de adivinación, Ujú, ¿sí? No seréis ni adivinos ni agorreros. ujú, Entonces, ¿qué sucede cuando estamos consultando nuestro péndulo para adivinación? Entonces ahí es cuando pues las iglesias van a estar en contra de el uso del péndulo, porque pues prácticamente lo estás usando como una herramienta de adivinación, una herramienta que ujú. va a predecir el futuro. Entonces ahí caemos en la misma posición de como cuando estás haciendo uso de la cartomancia o todas las mancias, ¿verdad? Correcto. Pero aquí vale la pena mencionar de que han habido distintos, eh, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante, han habido varios ministros que han hecho Ujú, uso del péndulo, aunque no han sido del todo aprobados, sino que han sido un poquito de estas personas que son un poquito rebeldes y ajá, han utilizado su péndulo. Y fíjate ujú, que en la historia de la radiestesia te menciona de que varios de los primeros eh, sacerdotes, frailes que vinieron a América, hacían el uso del péndulo y la radiestesia para ir buscando dentro de las distintas plantas ujú, cuáles de esas plantas podían ser medicinales y cuáles no. ujú, Entonces, desde ese entonces, ellos estaban ya utilizando el uso de la radiestesia con usos terapéuticos, porque ujú, prácticamente pues con eso iban determinando si una determinada planta podría ser de beneficio para ellos en caso de alguna enfermedad o alguna situación. ujú, Luego, por el otro lado, tenemos distintos sistemas de sanación que pues te incluyen a tanto eh, imágenes o seres que están en las distintas religiones. Entonces ahí es donde te diría que es una línea muy fina en la cual ujú, te vas a encontrar personas que van a decirte,
sí, esto es de Dios y te van a decir otros que te van a decir que eso no es de Dios. Ujú. Y como en cualquier cosa, pues así nos vamos a empezar a encontrar. Y aquí es donde las personas lo que les digo es, no existe un catecismo del radiestesista como tal, sino que cada quien vamos de alguna forma haciendo nuestro protocolo, nuestro manual de utilizarlo, vamos haciendo las oraciones, utilizando pues esos seres asistenciales que van a estar trabajando con nosotros. Algunas personas van a querer trabajar con ángeles, arcángeles, otros van a querer trabajar con guías. Y ahí es donde empieza esa línea a empezar a ampliarse y se empiezan a abrir muchas veces esas brechas muy grandes, porque cuando empiezas a utilizar ya maestros ascendidos o empiezas a Claro. mencionar arcángeles que no son reconocidos por la iglesia, entonces ahí es donde muchas veces se empieza a hacer esa brecha más grande. Pero aquí lo más importante es algo que te esté funcionando a ti. Si te funciona y te está solucionando problemas, pues yo veo por qué le vamos a poner una restricción a algo. Bueno, y ese es el punto. ¿Quién dice que el uso del péndulo está mal? ¿No? Porque más allá de que lo diga de repente un sacerdote o un papa, que de hecho, bueno, nunca se han mencionado al respecto, ¿no? Como tal, de una forma firme. Digo, yo no tengo noción, no sé tú, Gustavo, de que algún papa haya comentado o escrito de que el uso del péndulo de la radiestesia está prohibido, ¿no? Pero más allá de las interpretaciones que otros miembros de cualquier iglesia puede hacer, finalmente, ¿quién determina eso? O mejor dicho, ¿quién dice que no es de Dios? Que esa es la sentencia que muchos cristianos y de otras religiones de repente pueden sostener, ¿no? Correcto. Y aquí es donde recordemos de que también en muchos casos, no importa si, imagínate cuántos cambios no ha tenido la Iglesia Católica en cuanto un papa se ha pronunciado acerca de un tema donde dicen, bueno, esto es de determinada forma y luego con el pasar de los años van cambiando su posición y empiezan a ser un poco más flexibles en ciertos temas. Entonces es como que ellos tampoco tienen las cosas escritas en piedra también. Ujú, Muchas veces es más los miembros los que a manera de presión dicen, es que la iglesia dice tal cosa. ujú, Y muchas veces es ellos quisieran que la iglesia les estuviera diciendo eso, pero yo te digo de que hay incluso monjas que te hacen tu consulta ujú, homeopática ujú. utilizando un péndulo. Correcto. Y entonces, ¿cómo lo están haciendo ellas? Vienen y te van poniendo las distintas vitaminas o Ujú, suplementos que te están recomendando. Tú lo agarras y con el ujú, péndulo ellos determinan en ese momento si esa es la medicina que te ujú, conviene o no. ujú, Y ya determinan de esa forma con el péndulo si es la zarzaparría o si es otra cosa la que te tienen que dar. Y están utilizando un péndulo. Si ujú, bien dices, no es que tengan el aval o que tengan un video, una carta del Papa diciendo que eso es ujú, correcto. No, quizás ujú. muchas veces eso los superiores no lo saben, o si lo saben, pues no se No se han pronuncian al pronunciado. respecto. Exactamente. Exacto. ¿Y Correcto. por qué razón? Porque en este caso están utilizando el péndulo con usos terapéuticos, como dijimos en un Ujú, inicio. No es un tema adivinatorio, que yo siento que ahí es donde entra esa parte donde quizás está esa línea muy delicada, muy finita, o cuando lo estás utilizando como una herramienta de mediumnidad para comunicarte con seres fallecidos.
Ujú, Entonces, recordemos que el péndulo es algo muy, muy dinámico y cada persona lo puede estar utilizando de muchas formas distintas, ¿sí? Entonces, hay personas que van a tener una tabla con distintas letras, con toda la letra del abecedario, y de esa forma van a ir armando frases porque se están comunicando con otros seres. ujú. Entonces, esta práctica sí también podría ser de alguna forma eh, dentro de esas prácticas que la iglesia dice eso ya no está correcto. Ujú, Y recordemos que en el siglo pasado pues han habido varios sacerdotes que han utilizado el péndulo, incluso han hecho sanaciones que están de alguna forma eh, documentadas de las distintas prácticas que hacían con las personas y que las personas mejoraban, las personas sanaban. Y ahí es donde tú empiezas a ver, bueno, entonces si fuera realmente algo completamente malo, entonces ¿por qué funcionaba? Porque ellos ujú. sí lo utilizaban, Claro. ¿sí? O en qué momento estuvo la casa de brujas, ¿no? Ahora, sin mencionar religiones, las que tú quieras, las que puedan venir la mayoría, o si vamos a mencionarlas, ¿por qué no? Que pueden ser desde adventistas, mormones, testigos de Jehová, etcétera. Casi todas tienen una prohibición sobre todas las terapias holísticas o energéticas, no solamente péndulo, estamos de acuerdo con eso, Gustavo, ¿no? Desde la Correcto, acupuntura, de correcto. que es un arte médico, de hecho, pero como proviene de la medicina china y de energía, y no del Espíritu Santo o no de un Dios judeocristiano, entonces no puedes aplicar esas medicinas, así sea a tu favor, ¿no? Así realmente esté comprobado de que puede mejorar tu salud. Y dijiste algo al inicio, el punto de la adivinación, ¿no? Que tal vez hay una muy mala información de muchos sectores de religiones sobre el péndulo porque lo asocian directamente a un acto adivinatorio y no en un acto terapéutico, ¿no? Correcto. Y Ujú, fíjate que, digamos, ahí es donde empieza también esa línea muy finita de cuando las personas que están practicando alguna serie de sanaciones, ahí es donde empiezan a ver también que los resultados empiezan a ser de alguna forma eh, no al 100% certeros, cuando no estamos hablando de temas de sanación o de temas que van a ir para el mejoramiento de una persona. Entonces, porque el ego de alguna forma está entrando en ese factor de el momento que estás utilizando tu péndulo, en ese momento como que la separación de, ok, estoy usando mi ego para hacer esta sesión, no es una sesión de algo terapéutico, algo para buscar una sanidad, una sanación para esta persona. Y entonces los resultados empiezan a ser no tan buenos. Y ujú, ya hay varias personas que me han dicho eso, de que fíjate que cuando trato de hacer algo que no es una terapia de sanación, a ujú, veces como que no tengo las respuestas certeras o no soy 100% exacto en eso. ujú. Qué buen dato. Qué buen dato que estás marcando. Estoy con Gustavo en vivo, hoy desde Guatemala. Estamos hablando acerca de si el uso del péndulo es contrario a la religión o también a la iglesia que estés en este momento asistiendo, ¿no? A ver, es un acto entonces, por lo tanto, de conciencia. Porque también sé de que hay ciertos movimientos religiosos que sus líderes a la consulta puede usar el péndulo te dicen, bueno, eso queda en tu conciencia, queda en lo que tú quieras realizar, tal vez no hay una prohibición explícita, pero sí te ponen en esta cuestión de que eres tú con Dios, ¿no? Tú te arreglas con Dios, tú verás luego. Y es que fíjate que también yo siento que una de las cosas que tenemos que tener congruencia es, yo creo que todo este movimiento de New Age, nueva era y todo eso, muchas veces peca de querer
englobar todo el conocimiento y la persona termina teniendo un caldo de filosofías, de principios, donde no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces es donde ahí empieza muchas veces a no ser congruente tu plática, tu sesión, tu sanación, porque por un lado empiezas a mencionar que los registros akáshicos y luego por el otro lado vas a empezar a mencionar Claro. eh, otras cosas y entonces ahí es donde muchas veces está esa división que ya no tiene congruencia el mensaje que estás queriendo dar, la sanación que estás ofreciendo. Y ahí es donde la persona también, eh, creo que tenemos que ser congruentes de ver qué sí se puede Ujú, mezclar y qué no se puede mezclar. ujú. Estoy de acuerdo. Si te parece, Gustavo, cuando nos encontremos en el próximo bloque, seguimos ahondando mucho más acerca de la definición. Ya entendemos de que no es contrario a la religión o a la iglesia porque no hay nadie que bíblicamente, explícitamente, te lo diga de esa forma, que se genera desde la conciencia de quien lo quiera usar o no, más allá que sabemos de que hay muchísimas personas de religiones que lo usan, tal vez no de forma pública, tal vez no lo pueden comunicar, pero sí en privado. Seguimos ahondando más de esto, si te parece, cuando nos encontremos en el próximo bloque. Dale, Correcto. pausa y volvemos, no se vayan. Volvimos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, recuerden que si quieren además seguir a Gustavo en su cuenta de Instagram, por supuesto que lo pueden hacer aquí como lo ven en pantalla en @terapiaspéndulo, @terapiaspéndulo, ya puedes seguirlo en este momento e informarte de mucho más. A ver, Gustavo, más allá de esta objeción de conciencia, que sería el término real por el cual las personas que están en X religión pueden tomar o no el péndulo como una herramienta terapéutica, inclusive adivinatoria. Esto va a depender ya de el libre albedrío de cada uno. Quiero preguntarte, en tus clases o en tus sesiones, en todos estos años, ¿has tenido sacerdotes, monjas, pastores evangélicos que han aprendido contigo péndulo, pero que te han dicho, esto queda entre nosotros porque no lo puedo comentar en mi iglesia? ¿Te ha pasado? Eh, pas- Pastores, no sacerdotes tampoco, pero sí miembros de Ujú, iglesias cristianas ujú. de distintas denominaciones. Mira. Incluso hemos tenido esa parte donde está ese conflicto de decir, mira, es que hay compañeros que están hablando de ciertos temas Ujú, y entonces hay temas que para mí son un poquito delicados en ujú. cuanto a cómo le mencionas cuando te refieres a Dios, Claro. ¿sí? Ujú, Y entonces ahí es donde viene esa parte que veníamos hablando de ser congruente. Y ahí es donde ujú. le decíamos a las personas, mira, pues si tú, acorde a lo que tú crees, tú le quieres llamar Espíritu Santo, tú le quieres llamar Jesús, el nombre que tú le quieras poner a ese ser que tú quieres que te dirija y que te va a ayudar a hacer esas sanaciones, entonces de esa forma tú vas a poder tener un protocolo en el cual tú vas a saber cómo vas a hacer tus oraciones, cómo vas a hacer tus sanaciones, a quién le vas a pedir, a quién vas a interceder para que haga esa sanación, a diferencia de que Ujú. le impongamos a alguien que le tiene que estar rezando a una determinada imagen o a una determinada deidad o con una determinada filosofía,
porque entonces ahí ya se volvería no tanto una eh, formación de uso de péndulo, sino que ya vendría algo más como un movimiento filosófico que utilizaría un Ujú. péndulo como herramienta, pero no sería algo que está ayudando a hacer sesiones con péndulo. No sé si me Ujú. explico. Sí, queda claro. Igual pasa, Gustavo, con yoga, por ejemplo, ¿no? Que es una práctica saludable que todos conocemos, pero que mucha gente de religiones tienen prohibido hacer porque en teoría se desprende de una cultura hinduista y o budista, y las asanas, dicen, serían como una conexión con deidades y no con el Dios de la Santísima Trinidad, ¿no? Cuando, si tú quieres practicar yoga sin ningún tipo de filosofía, lo puedes hacer sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces hay como una mezcla y una casa de brujas, como que toda terapia holística, todo está mal. Sí, es que fíjate que cuando te decía del el ser congruente, imagínate que yo viniera y te dijera, mira, Diego, si tú tienes el deseo de iniciar a hacer uso de un péndulo, ¿ok? Tú vas a requerir comprar tu péndulo y Ujú, se lo vas a llevar al sacerdote de tu parroquia ujú, y le vas a decir que te santifique tu péndulo. ¿Ok? ujú, Imagínate que te pido eso. Tú lo haces, vas con el sacerdote de la parroquia y él te lo santifica. Y ujú, cuando empezamos a hacer nuestras clases, yo empiezo a hacer meditaciones de Parajananza Yogananda. ujú, Y entonces la persona me va a decir como, mira, pero tú me dijiste que fuera con un sacerdote católico a que me hiciera la santificación de mi péndulo. Y tú ahora me estás poniendo a estos yogis. Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde está la congruencia en esto? ujú, Entonces ahí es como que le estás imponiendo a la persona lo que tú crees que es el camino, ¿sí? ujú, Y recordemos de que a lo largo de nuestros videos hemos dicho, bueno, tú quieres limpiar tu péndulo, tú lo puedes hacer. Tú ujú, quieres hacer la, el propósito de tu péndulo, le quieres santificar, le quieres hacer una ceremonia, como tú lo quieras llamar, tú lo puedes hacer. O sea, recordemos que esto es una herramienta para uso personal, primeramente. ujú. Entonces, tenemos que ser coherentes y ver que si la religión que estás siguiendo, el movimiento religioso que estás llevando, la filosofía que estás llevando, si no te está dando las herramientas suficientes para poder tratar tu cuerpo, alma, tu mente, entonces ahí es donde tú estás buscando otras cosas porque no te está supliendo todas tus necesidades. Ujú. Entonces, cuando no nos Correcto. están supliendo todas las necesidades, tampoco podemos entonces creerle a todo mundo. Ujú. Así es. Bueno, ahora que hablabas de este acto de llevo mi péndulo a que el sacerdote lo bendiga. Bueno, mucha gente lleva agua bendita en botellas también al mismo objetivo, ¿no? A ser bendecidas. Digo, hay una sensación de que ese acto vendría como a santificar, purificar, legalizar, lo que tú quieras, ¿no? Luego ese elemento que vas a utilizar finalmente con un fin determinado. Por lo tanto, esto ni siquiera pasa por un tema de fe, ¿no? Esto pasa tal vez por un tema de Correcto. no sentir culpa, que sería finalmente lo que todos en el común denominador de las religiones puedan tener. Uso el péndulo pero con culpa, porque me dijeron que esto no era correcto. Insistimos, nadie te puede decir de que esto no es de Dios o del diablo, ¿no? O sea, porque a veces llevan a este extremo, de que son prácticas diabólicas. Y que yo sepa, Gustavo, tu vida es sumamente normal desde hace muchísimos años que eres terapeuta y no te ha pasado nada satánico, ¿no? Como para decir, ok, me metí en esto y ahora no sé cómo salir. Lo que sucede es de que acuérdate de que en muchas de las producciones que hay en Hollywood nos Ujú, presentan las escenas muchas veces donde se presenta
eh, a la persona que cree en determinadas cosas, en los chakras, en esto, lo otro, y que de alguna forma va a tener un péndulo por ahí, o va a tener cristales, o va a tener, ya en ese momento lo ponen como que es aquel que abrió portales y aquel que está abriendo todas las puertas para que, tipo la película del cazafantasmas, que tú vas a empezar a Ujú. que de tu casa van a empezar a salir cualquier cantidad de cosas, y todo porque tú osaste abrir un portal. Ujú. Y recordemos de que muchas veces se nos da información. El hablar ahorita en redes, el decir cosas, pues es gratis. Tú Claro. puedes decir tu opinión, pero Ujú. no quiere decir que estemos en lo correcto, Así ¿sí? es. Entonces, muchas veces podemos hablar desde lo que nos ha funcionado a nosotros, pero no quiere decir Ujú. que le va a funcionar a toda la humanidad. Entonces, ahí es Estamos donde de cada acuerdo. quien tiene que tener ese sentido común de ver qué me funciona, qué sí puedo aplicar, qué no puedo aplicar. Por eso es de que tú miras tantas distintas denominaciones dentro de las mismas iglesias, Ujú. y sin ir tan lejos, si tú le preguntas a un católico del Opus Dei y a un católico franciscano, Ujú. van a tener puntos de vista completamente distintos Así es. de cómo llevar su vida. Ujú. Y los dos son católicos. Ujú. Correcto, estamos totalmente de acuerdo, Gustavo. Gran cierre para esta edición. ¿Quieren conectar con Gustavo? ¿Quieren aprender radiestesia con él? ¿Quieren tomar sesiones de forma privada? Muchas formas para poder conectar. Mira, como ves aquí en pantalla en Instagram, en @terapiaspéndulo. Ahí lo puedes seguir en este momento. Hay posteos súper interesantes, siempre frecuentemente. También en Facebook, si estás en Face viéndonos en este instante, lo puedes hacer ahora mismo. Puedes ingresar ya a su página, donde como siempre decimos vas a encontrar también buena data si eres fan de Face, en @terapias con péndulo. Ahí ya mismo también puedes conectar, o si no, si quieres englobar todo junto, puedes ingresar al sitio oficial, a la página que está publicado también en la descripción de este video. Ahí tienes más data. Para esto ingresas ahora terapiasconpendulo.com, acceso directo para poder conectar con Gustavo cuando lo desees. Gustavo, me ha encantado verte una vez más aquí en el live. Hoy desde Guatemala, la próxima ya será desde Los Ángeles, California, ¿correcto? Correcto, la próxima semana ya estamos de regreso por allá, así que entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias de nuevo, Diego, por haber estado aquí conmigo, Un y nos placer, seguimos Gustavo. viendo. Gran programa el día de hoy. Ya nos fuimos al infierno con este programa. Pero bueno, ha sido un excelente programa de gran contenido. Gustavo, un abrazo y buen regreso a Estados Unidos. Nos vemos luego. Chau, Gracias. chau. Así pasaba en vivo desde Guatemala en el día de hoy Gustavo Quiñones para su programa de Los Secretos del Péndulo. ¿Y tú qué opinas en cuanto a lo que hemos hablado? Te leemos aquí en comentarios. Ya mismo puedes dejarnos tu opinión. Punto final para esta edición. Gracias por estar aquí en este nuevo live. Recuerda que cada semana nos encuentras en estas multiplataformas para poder seguir aprendiendo y conociendo mucho más todo acerca de los secretos del péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.